Hola a todos, estimados juez y demás partes interesadas. A continuación procederemos a exponer la demanda nosotros, María Isabel Andaeta Reina, Dayana Belis, Aníbal Bujanda, Fernando Martínez y Francisco Rodríguez, actuando en nuestro carácter de apoderados de la Sociedad Mercantil Constructora Loma Linda, en lo sucesivo a la parte demandante. Ante usted respetuosamente acudimos y exponemos para interponer la presente acción resolutoria y de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento del contrato contra los ciudadanos Carlos Machado y Margarita Jiménez, en lo sucesivo a la parte demandada, para lo cual procedemos a hacer los siguientes términos. En cuanto a los hechos, en fecha 11 de agosto del 2020, entre el demandante y los demandados se celebró un contrato de opción de compraventa sobre un bien inmueble perteneciente de nuestra parte poderante. Dicho bien inmueble está constituido por la oficina distinguida como D08C, ubicada en la planta primera de la Torre D, que forma parte del conjunto profesional Cigarral, calle 1 en la urbanización El Latillo. En el contrato se estipuló que el precio a pagar por los demandados sería de $70.000 americanos, el cual debería pagarse en 3 cuotas, de la siguiente manera. Un primer aporte de $25.000 americanos al momento de suscribir el contrato. Un segundo aporte de $25.000 americanos pagaderos al vencimiento del plazo de 3 meses siguientes a la firma del contrato de opción compraventa, y el saldo restante, $20.000 americanos, serían pagados al momento de la firma del documento definitivo de compraventa ante la oficina de registro correspondiente, para lo que se estableció un plazo perentorio de 4 meses a partir de la firma del contrato. De los montos debidos por la parte demandada, solo fueron recibidos por nuestra representada los $25.000 correspondientes a la primera cuota, pago que fue realizado oportunamente mediante transferencia bancaria entre bancos ubicados fuera de Venezuela, específicamente Bank of America en Estados Unidos. Hasta la fecha, nuestra representada no ha recibido el pago de la segunda cuota, cuyo plazo venció el 11 de noviembre del 2020, y la tercera cuota vencida el 11 de diciembre de este mismo año. Ahora hablaremos sobre la cláusula décima del contrato de opción de compraventa. En dicha cláusula se establece la facultad de que nuestra representada pueda dar por resuelto el contrato en tanto el comprador no se encuentre interesado en la compra del inmueble, valga la redundancia. En este sentido, pudiendo entonces escuchar ofertas de cualquier otro tercero o persona interesada. De igual modo, se establecen ciertos supuestos de resolución de pleno derecho del contrato. Cabe destacar igualmente la presencia de una cláusula penal, en la que se establece que cualquier daño o perjuicio que se cause en el contexto del contrato y del acuerdo que llevado a cabo, la otra parte va a tener que resarcir el daño pagando el 50% del valor del inmueble, en este caso siendo $35.000. Habiendo los compradores o los demandados en este caso ya pagado $25.000 como por concepto de la primera parte del pago acordado, cuando se les exigió el pago de la segunda cuota, indicaron que no la iban a pagar porque había una suspensión de los lapsos contractuales debido al decreto de estado de excepción de alarma. Por lo que nuestra representada procedió a retener los $25.000 ya pagados por concepto de arras, y la presente demanda es para el pago del resto del dinero correspondiente a la resarcción de daños y perjuicios acordados en la cláusula penal, que en este caso serían $10.000, porque ya fueron pagados $25.000 que retuvo nuestra representada por el primer pago que ya se había acordado en el contrato. Los contratos son ley entre las partes. Esta es una consecuencia directa del principio de autonomía de la voluntad, mediante el cual las personas pueden, de la manera que mejor les parezca, regular sus relaciones, siempre y cuando no atenten contra el orden público o las buenas costumbres. En el caso concreto, la autonomía de la voluntad llevó a las partes a firmar o acordar un contrato de opción de compraventa o promesa bilateral de compraventa. Un acuerdo muy similar, pero no idéntico a la compraventa. Este sí, es verdad, tiene sus elementos esenciales. Tiene a unos sujetos que lo celebran, tienen un precio que se paga por un determinado objeto, un determinado bien. ¿Okay? No obstante, el objeto o el ánimo que se pretende con este contrato de opción de compraventa es distinto a la compraventa. Porque si bien en uno se pretende adquirir un bien, en el otro se está diciendo: yo pretendo contratar en un futuro contigo para adquirir determinado bien. ¿Ok? Este es un contrato válido. No obstante, hace falta garantías para que este contrato sea útil. Por eso, en el caso concreto y en múltiples jurisprudencias que ha sido señalada en el libelo de la demanda, el contrato de opción de compraventa suele venir acompañado de una cláusula penal
y un primer aporte que se hace en arras. Es decir, si una de las partes se retractare, esta se vería obligada a pagar a la otra un determinado monto por objeto de cláusula penal. Normalmente, si esta persona ya hizo un primer aporte, la otra parte podría retener ese aporte que se ha hecho en calidad de arras. Es decir, si tú me debes una determinada cantidad de dinero y ya tú me aportaste una XY cantidad de dinero, yo puedo retener esto para que a su vez se vaya abonando o se vaya acumulando para el cumplimiento de mi obligación. Ahora vamos a hablar sobre la cláusula penal. En el Código Civil venezolano se entiende sobre cláusula penal en el artículo 1257, el cual nos dice que hay una obligación con cláusula penal cuando el deudor, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se compromete a dar o hacer alguna cosa para el caso de inejecución o retardo en el cumplimiento. A su vez, el artículo 1258 le otorga a estas obligaciones una naturaleza sustitutiva a la indemnización de daños y perjuicios. La parte demandante no tiene carga de probar la existencia de un daño para reclamar la pena estipulada. Mauro Luyando nos dice que la cláusula penal se diferencia de la indemnización de daños y perjuicios en que esta última, el acreedor debe demostrar los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación, y por otra parte la cláusula penal no es necesario demostrar los daños. El autor también separa la cláusula en dos maneras, en compensatoria y en moratoria. La compensatoria es aquella que sirve para resarcir al acreedor por el incumplimiento definitivo, total o parcial del acreedor, y la moratoria es aquella que se impone en el supuesto de retraso del incumplimiento de la obligación. Su ejecución se puede exigir en conjunto con el cumplimiento del contrato. En nuestro caso, nos encontramos en presencia de una cláusula penal compensatoria. A su vez, los demandados incumplieron con la obligación principal establecida en el contrato, específicamente en la segunda y la tercera cuota del pago del inmueble. Por último, en virtud de la obligación vigente de la cláusula décima, la demandante podrá retener el primer aporte hecho por los demandados como garantía del pago de la cláusula penal. A esto se le conoce como arras, y conforme al artículo 1263, faculta al acreedor a retenerlas en caso de que 1. No haya incurrido en culpa y 2. No pretenda exigir el cumplimiento del contrato. Sobre el incumplimiento. A la fecha, nuestra representada aún no ha recibido por parte de los demandados la segunda cuota pactada en el contrato de opción de compraventa. Dicho lapso vencía el 11 de noviembre del 2020 y faculta entonces a nuestra representada para ejercer la acción resolutoria del mencionado contrato. Así también queda facultada para ejercer o demandar el pago de los daños y perjuicios establecidos en la cláusula décima del mencionado contrato. Sobre el estado de excepción de alarma. Los hoy demandados pretenden alegar el decreto de estado de excepción dictado el 13 de marzo del 2020 para justificar el incumplimiento de sus obligaciones contraídas en el contrato de opción. Así pues, es necesario resaltar dos puntos importantes. El primero es que los decretos dictados nunca hacen referencia a la suspensión de lapsos contractuales. Pero además es importante resaltar que el mencionado decreto de estado de excepción fue dictado por primera vez el 13 de marzo del 2020 y el contrato de opción fue celebrado en agosto del mismo año, es decir, 5 meses después de haberse dictado el mencionado decreto, por lo que ahora es inconcebible que los demandados pretendan alegar este decreto como una causa extraña no imputable para justificar el incumplimiento de sus obligaciones. Aquí es necesario resaltar la importancia de la sentencia número 341 del 9 de agosto del 2010, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la que establece los requisitos para que un acontecimiento sea considerado como una causa extraña no imputable. Al respecto, la Sala señala que el hecho debe tratarse de un hecho extraordinario, no previsible, que modifique en gran medida las circunstancias originales bajo las cuales se pactaron las prestaciones respectivas y que implique un trastorno significativo en la prestación de alguna de las partes. Por ello, ahora es inconcebible pensar que la pandemia del coronavirus sea considerada como un hecho extraordinario y no previsible para la demandada hoy, pues este contrato de opción de compraventa fue celebrado casi 5 meses después de haberse dictado o de haberse iniciado esta pandemia del coronavirus. De todo lo mencionado, entonces solicitamos al tribunal que se reciba y admita la demanda, que se declare con lugar, que se ordene a los demandados al pago de $10.000 estadounidenses y se condene a costas y costos.